y hoy lo que nos tocaba era la nota preliminar y el primer capítulo y el segundo capítulo de la obra Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, escrito por Engels en 1800, publicado por Engels en 1866. No sé si se ve la presentación o que había preparado, creo que se me ha quitado. Si alguien me No se ve, puede... no, No no se se ve, ve. ¿no? Tienes Perfecto, que darle, en el momento en el que veas tú, en vez de los contactos, veas la presentación, se verá también para el resto. Pínchale perfecto, perfecto, vale. en esto y dale a compartir. Eso Ahí es. está, ¿no? Vale, pues perfecto. Pues bueno, pues comenzamos. Como he dicho, publicada por Engels en 1866 y eso, Engels se publican los números 4 y 5 de la revista Die Neue Zeit. Esta obra tiene como origen o encuentra su semilla en la ideología alemana que escrita por Karl Marx entre 1845 y 1846, la cual no fue publicada hasta 1932. Esta, esta obra escrita por Marx y por Engels lo que hace es establecer las bases del materialismo histórico. Y yo lo que he visto aquí, que si no es así, pues espero que me corrijáis, es que el objetivo que tiene Engels con esta obra, con la que estamos analizando hoy, es por un lado analizar el idealismo de Hegel y el materialismo de Feuerbach y por otro lado superar más filosofías establecidas del materialismo histórico. Yo aquí lo que he visto es que Engels coge cosas que le parecen interesantes de ambas filosofías. Por un lado de Hegel se queda con su método dialéctico y pues, con Feuerbach se queda con su materialismo, ¿no? Ya que Feuerbach estableció que la naturaleza se encuentra antes que la filosofía. Aunque bueno, estas filosofías no han estado en esta obra exentas de críticas, como ya veremos más adelante, pero bueno, comentamos así ahora por encima un momento, y es que, bueno, Engels admite el carácter revolucionario de la filosofía de Hegel para la época en la que se encuentran y admite también que ha supuesto una gran influencia tanto para Marx y para Engels, pero lo que critica es precisamente la creación por Hegel de ese sistema idealista. Y en Feuerbach lo que Engels critica mayormente es que Feuerbach se atasca y no avanza, ¿no? Cae en la trampa del idealismo. Es lo que he visto yo, que es lo que se ve en la obra de Feuerbach de la filosofía de la religión y de la ética. Y bueno, ¿qué iba a comentar más aquí? Ah, tenía que comentar antes que esta obra se publicó junto con las sobre Feuerbach, escritas por Marx, que no fueron publicadas en el momento en el que se escribieron, en 1845, pero que sí fueron publicadas junto con esta obra. Y bueno, yo creo que la última tesis sobre Feuerbach eh, creo que expresa un poco el sentido o el carácter de esta obra que estamos analizando hoy. Y bueno, la leemos si queréis en un momento. Los filósofos han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Yo creo que lo que ocurre aquí en esta obra es que realmente tanto Hegel como Feuerbach lo que hacen es tratar de interpretar el mundo, pero ambos se atascan o se equivocan a la hora de transformarlo. Y es ahí donde o se atascan a la hora de intentar transformarlo. Y es ahí donde aparecen Marx y Engels, que es lo que intentaron, ¿no? Con el materialismo histórico. Y bueno, seguimos adelante. En el contexto he puesto varios acontecimientos que ocurrieron antes y después de la obra para que podamos situarnos un poco. En primer lugar, nos encontramos con la Revolución de marzo de 1848 en Alemania. El, el marxismo se iba expandiendo y son las primeras revoluciones proletarias en Europa, ¿no? En distintas ciudades de Europa, bueno, que todas ellas acabaron en fracaso por diferentes
por diferentes motivos. Más adelante, hemos dicho que esta obra se publicó en 1886. Marx había muerto 3 años antes, en 1883. Y, por último, cabe mencionar la creación de la Segunda Internacional en 1889. Y nada, seguimos adelante. Esto era simplemente para colocarnos un poco. Bueno, comenzamos ya con la nota preliminar a la edición de 1888. Bueno, sé que es un poco pronto todavía porque no hemos entrado en materia, pero si alguien quiere comentar algo, creo que abajo en el muñequito de levantar la mano, sin ningún problema. Tampoco estamos muchos, así que no sé si va a haber mucha participación. Así que eso, comenzamos con la nota preliminar, que lo que yo he visto es que Engels pretende romper con todo lo anterior, ¿no? Comenzamos a leerla y pone que en el prólogo a su obra Contribución a la crítica de la economía política, cuenta Carlos Marx cómo en 1845, encontrándonos ambos en Bruselas, acordamos contrastar conjuntamente nuestro punto de vista, a saber, la concepción materialista de la historia, fruto sobre los estudios de Marx, en oposición al punto de vista ideológico de la filosofía alemana. En realidad, a liquidar con nuestra conciencia filosófica anterior. He dicho antes con romper todo lo anterior porque lo que veo es que Marx y Engels se juntaron precisamente en ese momento para contrastar sus conocimientos, ¿no? Su ideología, sus ideas filosóficas para acabar con su... Y bueno, seguimos. El propósito fue realizado bajo la forma de una crítica de la filosofía posthegeliana. El manuscrito, 2 gruesos volúmenes en octavo, llevaba ya la mar de tiempo en Westfalia, en el sitio en el que había de editarse, cuando nos enteramos de que nuevas circunstancias imprevistas impedían su publicación. En vista de ello, entregamos el manuscrito a la crítica rodera de los ratones, muy de buen grado, pues nuestro objeto principal, esclarecer nuestras propias ideas, estaba ya conseguido. En esas circunstancias, las circunstancias que hemos comentado anteriormente, la muerte de Marx, expansión del marxismo, que tiene como expresión la Internacional en 1869, después de 40 años, pues Engels decide retomar el asunto y eso. En esas circunstancias parecía cada vez más necesario exponer de un modo conciso y sistemático nuestra actitud ante la filosofía hegeliana, mostrar cómo nos había salido del punto de partida y cómo nos separamos de ella. Parecíame también que era saldar una deuda de honor reconocer plenamente la influencia que Feuerbach, más que ningún otro filósofo post-hegeliano, ejercía sobre nosotros durante nuestro periodo de embate y lucha. Por eso, cuando la redacción de Neuwezeit me pidió que hiciese la crítica del libro de Stalin sobre Feuerbach, aproveché de buen grado la ocasión. Mi trabajo se publicó en dicha revista Cuadernos 4 y 5 de 1886 y ve la luz aquí, en tirada aparte y revisado. Se refiere a los conocimientos incompletos de... Perdón que me he liado. Nada, lo siento. Vamos a la siguiente. Antes de mandar estas líneas a la imprenta he vuelto a buscar y repasar el viejo manuscrito de 1845-1846. La parte dedicada a Feuerbach no está terminada. La parte acabada se reduce a una exposición de la concepción materialista de la historia, que solo demuestra cuán incompletos eran todavía por aquel entonces nuestros conocimientos de historia económica. Aquí es donde quería decir y comentar lo de los conocimientos incompletos, ya que sabemos que en el caso de Marx, ya comentamos anteriormente en el seminario, eh, Marx, cuando realmente comienza a estudiar la economía política durante su estancia en Londres, si no me equivoco, alrededor de 1849, poco después de haber publicado el manifiesto del Partido Comunista. Y bueno, después de ese estudio de la economía política que realizó Marx, tenemos como resultado, por un lado, la contribución a la crítica de la economía política, publicado en 1859, y por otro lado, tenemos a la obra más importante de Marx, que es el Capital, que el tomo primero se publicó en 1867 y los tomos 2 y 3 fueron publicados por Engels una vez que ya había fallecido Marx. En el manuscrito no figura la crítica de la doctrina feuerbachiana, no servía, pues, para el objeto deseado. En cambio, he encontrado en un viejo cuaderno de Marx las 11 leyes sobre Feuerbach que se tratan en el apéndice, que hemos comentado anteriormente, que se publicaron conjuntamente con la obra que estamos analizando ahora,
Trátase de notas tomadas para desarrollarlas más tarde, notas escritas a pluma y no destinadas en modo alguno a la publicación, pero de un valor inapreciable, por ser el primer documento en que se contiene el germen general de la nueva concepción del mundo. Y bueno, hasta aquí la nota preliminar, que lo que parece es que Engels quiere acabar o quiere romper con todo lo anterior, romper con la filosofía hegeliana y seguir hacia adelante. Comenta también la influencia que tuvo de ellos sobre Marx y sobre Engels, ya como filósofo post-hegeliano, Feuerbach. Y bueno, ahora ya nos adentramos en el capítulo primero, que se encuentra dedicado a analizar la filosofía de Hegel. Bueno, sí. A ver, Joaquín. Importante. Sí. Aquí, justo en el párrafo que nos has puesto, Marx habla de la concepción marxista del mundo. Esto es importante. La concepción marxista del mundo. ¿Cómo tiene que concebir un marxista el mundo? Y en el párrafo anterior que se ha expuesto y en el último dice que la concepción marxista del mundo es la concepción materialista de la historia. Esto es importante porque no dice que es el materialismo dialéctico. No aparece la palabra dialéctica, sino aparece la palabra materialismo junto a historia. Bueno, yo creo que el prólogo ya enuncia una orientación que no está ni mucho menos resuelta en la filosofía marxista, pero que por lo visto Engels lo tenía bastante claro, a pesar de que luego escribiera el anti-Düring y todo eso, o que en paralelo escribiera el anti-Düring, porque la concepción marxista del mundo es la concepción materialista de la historia. Esa es la filosofía marxista, que ahora nos va a contar cómo surge y cuáles son sus padres, y cómo, bueno, pues también lo que hacen Marx y él es hasta cierto punto un poco edípico, porque matan al padre también, o matan a los padres, a Hegel y a Feuerbach y demás. Pero el que en el prólogo no aparezca la cuestión dialéctica es importante también. Nada Perfecto. más. O sea, lo que entiendo es que lo que se critica aquí es esa desconexión de la historia y el materialismo, ¿no? Que no estén... Exacto, Vale, Lo vale. que va a criticar a todos los materialistas del siglo anterior y hasta Feuerbach es que son materialistas naturalistas, Eso es, cuando el vale. materialismo de Marx es el materialismo histórico, la interpretación materialista de la historia, no de la realidad material. Perfecto. Vale, pues nos adelantamos ya en el capítulo primero. Epa, me he pasado. Vale, en este primer capítulo, Engels comienza hablando de, de la Revolución de 1848 y la contrapone a la Revolución Francesa. No así, pues yo diría que con un poco de ironía y tal las contrapone y lo que dice es, a ver que me he ido, vamos a ver. Sí, lo que dice es que lo mismo que en Francia en el siglo XVIII, en Alemania del siglo XIX, la revolución filosófica fue el preludio del derrumbamiento político. Pero cuán distinta es la una de la otra. Aquí las diferencias. Los franceses, en lucha franca con toda la ciencia oficial, con la Iglesia, e incluso no pocas veces con el Estado, sus obras, impresas al otro lado de la frontera, en Holanda o en Inglaterra, y además sus autores, con alta frecuencia, dando con sus voces en la Bastilla. En cambio, los alemanes, profesores en cuyas manos ponía el Estado de la educación de la juventud, sus obras, libros de texto consagrados y el sistema que coronaba todo el proceso de desarrollo, el sistema de Hegel, elevado incluso en cierto grado a la filosofía oficial del Estado monárquico prusiano. ¿Es posible que detrás de esos profesores, detrás de sus palabras pedantescamente oscuras, detrás de sus tiradas largas y aburridas, escondiese la revolución? Pues no eran precisamente los hombres a quienes entonces se consideraba como los representantes de la revolución, los liberales, los enemigos más encarnizados de esta filosofía que embrollaba las cabezas. Aquí diferencia las dos revoluciones, ya que en Francia parece ser que los autores o los filósofos que prepararon esa revolución
pues realmente iban en contra de, ¿no? del estado de las cosas y, como vemos, pues acababan hasta en la Bastilla, ¿no? En la cárcel. Y, en cambio, en Alemania, quienes se supone que iban que preparaban la revolución, y los filósofos que sí, que preparaban la revolución, estaban a servicio del propio Estado. Y bueno, ¿y cómo era eso posible, no? Y aquí es cuando las diferencia. Ujú, eso es. A ver. ¿No era esto probablemente la canonización de todo lo existente, la bendición filosófica dada al despotismo, al Estado policíaco, a la justicia de gabinete, a la censura? Así lo creía en efecto Federico Guillermo III, así lo querían sus súbditos, pero para Hegel no todo lo que existe, ni mucho menos, es real por el solo hecho de existir. Perdón, que creo que me he comido un párrafo importante, porque aquí es cuando, ¿no? Que dice que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y esa dice Engels que no había tesis filosófica sobre la que más haya pesado la gratitud de gobiernos miopes y la cólera de liberales, no menos cortados de vista. Y bueno, como decía antes, no era esto probablemente la canonización de todo lo existente. Esto es una justificación ¿no? de la situación que existía en Alemania en el momento, la bendición filosófica del despotismo, del Estado policíaco, a la justicia de gabinete, a la censura. Así lo creía en efecto Federico Guillermo III, así lo querían sus súbditos. Pero para Hegel no todo lo que existe, ni mucho menos, es real por el solo hecho de existir. En su doctrina, el atributo de la realidad solo corresponde a lo que además de existir es necesario. La realidad, al desplegarse, se revela como necesidad. Eso es por eso Hegel no reconoce ni mucho menos como real por el solo hecho de dictarse una medida cualquiera del gobierno. Eso es. Vale. Él mismo pone el ejemplo de cierto sistema tributario, pero todo lo necesario se acredita también en última instancia como racional. Por tanto, aplicada al Estado prusiano de aquel entonces, la tesis hegeliana solo puede interpretarse. Este estado es racional, ajustado a la razón, en la medida en que es necesario. Si, no obstante, eso nos parece malo y a pesar de serlo sigue existiendo, esta maldad de gobierno tiene su justificación y su explicación en la maldad de sus súbditos. Los prusianos de aquella época tenían el gobierno que se merecían. Y esto no es más que una justificación de la situación que se vivía en Alemania en aquel entonces y del Estado que, bueno, que se imponía en Alemania de esa época. Y bueno, ahora bien, según Hegel, la realidad no es, ni mucho menos, un atributo inherente a una situación social o política, dada en todas las circunstancias de todos los tiempos. Al contrario, la República Romana era real, pero el Imperio Romano que la desplazó lo era también. En 1789, la monarquía francesa se había hecho tan irreal, es decir, tan despojada de toda necesidad, tan irracional, que hubo de ser barrida por la Gran Revolución, de la que Hegel hablaba siempre con el mayor entusiasmo. Como vemos, aquí lo real era la monarquía y lo real la revolución. Y así, en el curso del desarrollo, todo lo que un día fue real se torna irreal, pierde su necesidad, su razón de ser, su carácter racional, y el puesto de lo real que agoniza desocupado por una realidad nueva y vital. Pacíficamente, si lo caduco es lo bastante razonable para resignarse a desaparecer por la fuerza, a desaparecer sin lucha, por la fuerza, si se revela contra esta necesidad. De este modo, la tesis de Hegel se torna, por la propia dialéctica hegeliana, en su reverso. Todo lo que es los dominios de la historia humana se convierte con el tiempo en irracional. Lo es ya de consiguiente por su destino, lleva en sí de antemano el germen de lo irracional, y todo lo que es racional en la cabeza del hombre se halla destinado a ser un día real, por mucho que hoy choque todavía con la aparente realidad existente. La tesis de que todo lo real es racional se resuelve, siguiendo todas las reglas del método discursivo hegeliano, en esta otra: todo lo que existe merece perecer. Este párrafo, que creo que es importante, yo no sé si he llegado a entenderlo correctamente, así que si alguien quiere hacer alguna aportación en este sentido, pues bienvenida sea. Vamos a ver, yo aquí creo que la clave de todo está en que Engels, a partir de Hegel, presenta una idea de una interpretación o le da un contenido a la expresión real muy diferente al que usamos habitualmente. Muy diferente.
no solamente la gente que no ha leído a Marx, sino muchos que se creen marxistas. Porque lo que nos está diciendo es que lo real no es todo lo existente en el proceso social. Real solamente es aquello que es necesario en el proceso social. Y así dice, por ejemplo, que llega un momento en que el Imperio Romano, que era también real, y luego se vuelve irreal. ¿Pero cómo va a ser irreal si sigue existiendo? Es decir, que el mero existir, la existencia, el ser, no se identifica con la realidad, sino que la realidad o lo real, en Hegel, y por tanto también en la concepción materialista de la historia, es lo necesario. Es decir, lo que está acorde con el momento y el lugar. Por tanto, lo real es contingente. En cada momento lo real será algo distinto. Pretender, por ejemplo, que los derechos humanos forman parte de la realidad de la época de Babilonia, pues es absurdo. ¿Eh? Incluso aunque alguien se pueda desplazar en el tiempo y llevarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos al año 2000, menos 2000 antes de Cristo, esos derechos, esa Declaración de los Derechos Humanos será totalmente irreal en ese momento. No, hombre, es que la tengo aquí, está aquí escrita. No, no, pero es que no corresponde a este momento y a este lugar. Por eso, esto es una cuestión, digamos, fuerte de la concepción materialista de la historia. ¿Eh? Porque es fuerte porque, ya digo, estamos habituados a utilizar la expresión real de una forma completamente distinta. Es real todo lo que es, en la concepción, digamos, habitual. Pero no, no. Para Hegel, lo mismo que para Engels y por tanto para Marx, mucho de lo que es irreal, no real. Por tanto, entender bien esto es una de las claves fundamentales de entender el proceso materialista de la historia, la interpretación materialista de la historia. Vale. Perfecto. Y bueno, lo que acaba de explicar ahora Joaquín, también más adelante, creo que en el siguiente párrafo, es cuando aquí Engels aplica no, esa concepción o sí, joder, ese materialismo lo explica también, o esa necesidad de que todo lo real es necesario, lo aplica a la historia en el sentido de que al igual que el conocimiento, no puede encontrar jamás su remate definitivo en un estado ideal perfecto de la humanidad, una sociedad perfecta, un estado perfecto. Son cosas que solo pueden existir en la imaginación. Por el contrario, todos los estados históricos que se suceden no son más que otras tantas fases transitorias en el proceso infinito de desarrollo de la sociedad humana, desde lo inferior a lo superior. O sea, todas estas fases son necesarias y por tanto legítimas para la época y para las condiciones que entran. Pero todas caducan y pierden su razón de ser al surgir condiciones nuevas y superiores que van madurando poco a poco en su propio seno. Tienen que ceder el paso a otra fase más alta, a la que también le llegará en su día a la hora de caducar y perecer. Aquí luego posteriormente pone el ejemplo del paso del feudalismo al capitalismo en forma al Estado liberal, ¿no? Y pone que del mismo modo que la burguesía, por medio de la gran industria, la libre concurrencia y el mercado mundial, acaba prácticamente con todas las instituciones estables, consagradas por una venerable antigüedad, esta filosofía dialéctica acaba con todas las ideas de una verdad absoluta y definitiva, y de estados absolutos de la humanidad, congruentes con aquella. De esta filosofía no existe nada definitivo, absoluto, consagrado. En todo pone de relieve lo que tiene de perecedero, y no deja en pie más que el proceso ininterrumpido del devenir y el perecer. Un ascenso sin fin del inferior a lo superior, cuyo mero reflejo en el frío pensante es esta misma filosofía. Y aquí es cuando se revela o se critica el carácter conservador de la filosofía de Hegel, ya que está reconociendo legitimidad a determinadas fases sociales y de conocimiento para su época y bajo sus circunstancias, pero nada más. Pero bueno, aquí Engels también admite que, por supuesto, la filosofía de Hegel es revolucionaria para el momento en el que se enuncia, ¿no? En el momento en el que se crea. Y
Seguimos hacia adelante. A ver, esto es. Más adelante, Engels menciona que con Hegel termina en general la filosofía. De un lado, porque en su sistema se resume de modo más grandioso toda la trayectoria filosófica, y de otra parte, porque este filósofo nos traza, aunque sea inconscientemente, el camino para salir de este laberinto de los sistemas hacia el conocimiento positivo y real del mundo. Aquí está reconociendo la influencia que tiene Hegel en la filosofía de Marx y Engels y que bueno, aunque en ocasiones, ¿no? En algunos puntos está equivocada, pues da la opción para seguir hacia adelante, sí, da la opción para seguir hacia adelante y, como dice aquí, para salir de este laberinto de los sistemas hacia el conocimiento positivo y real del mundo, hacia esa concepción materialista de la historia. Como hemos visto, la doctrina de Hegel, tomada en conjunto, dejaba abundante margen para que en ella se albergasen las más diversas prácticas de partido. De la Alemania teórica de aquel entonces, había sobre todo dos cosas que tenían una importancia práctica: la religión y la política. Quien hiciese hincapié en el sistema de Hegel podía ser bastante conservador en ambos terrenos. Quien considerase como lo primordial el método dialéctico podía figurar tanto en el aspecto religioso como en el aspecto político en la extrema oposición. Hegel parecía más bien inclinarse en conjunto del lado conservador y no en vano su sistema le había costado harto más duro trabajo discursivo que su método. Hacia fines de la década del 30, la escisión de la escuela hegeliana fue haciéndose cada vez más potente. Aquí comenta, como también comenta más adelante, como voy a ver cómo lo dice exactamente, pero creo que es cómo va cayendo, cómo se va haciendo pedazos la escuela hegeliana, y aquí habla de los jóvenes hegelianos de la que Marx forma parte y, bueno, como sabemos ya de sesiones anteriores, de la que no me acuerdo si, bueno, de la que acabó con ellos, vamos, terminó con ellos. Y bueno, era la izquierda, los llamados jóvenes hegelianos, en su lucha contra los ortodoxos pietistas y los reaccionarios feudales, iban echando por la borda, trozo a trozo, aquella postura filosófico-elegante de retraimiento de los problemas candentes del día, que hasta allí había valido a sus doctrinas la tolerancia y la protección del Estado. En 1840, cuando la beatería ortodoxa y la reacción feudal absolutista subieron al trono con Federico Guillermo IV, ya no había más remedio que tomar abiertamente partido. La lucha seguía dirimiéndose con armas filosóficas, pero ya no se luchaba por objetivos filosóficos abstractos. Ahora tratábase ya directamente de acabar con la religión heredada y con esto existente. Aunque en los Deus Hauser no sale mal, lo siento mucho, las opiniones finales de carácter práctico se vistiesen todavía preferentemente con ropaje filosófico. En la Reichssitzung de 1842, la escuela de los jóvenes hegelianos se presentaba ya abiertamente como la filosofía de la burguesía radical ascendente, y solo empleaba la capa filosófica para engañar a la censura. Aquí vemos cómo se critica precisamente a esa escuela de los jóvenes hegelianos, que la considera como la filosofía de la burguesía radical ascendente. Y bueno, proceso de descomposición hegeliana, que antes me salía la palabra, pero aquí ponen, no queremos detenernos a examinar este aspecto del proceso de descomposición de la escuela hegeliana. Más importante para nosotros es saber esto, que la masa de los jóvenes hegelianos más decididos subieron de recular, obligados por la necesidad práctica de luchar contra la religión positiva hasta el materialismo anglo-francés. Y al llegar aquí se vieron envueltos en un conflicto con su sistema de escuela, mientras que para el materialismo lo único real es la naturaleza. El sistema hegeliano esta representa tan solo la enajenación de la idea absoluta, algo así como una degradación de la idea. En todo caso, aquí, el pensar y su producto discursivo, la idea son lo primario, y la naturaleza lo derivado, lo que en general solo por condescendencia la idea puede existir, y alrededor de esta contradicción se daban vueltas y más vueltas, bien o mal como se podía. Aquí es cuando menciona también el materialismo, ¿no? Y lo contrapone al idealismo, en el que, bueno, el idealismo lo primario es la idea y la naturaleza es lo derivado, y en contraposición y por otro lado en el materialismo lo que importa o lo que se antepone es la naturaleza ante la idea, ¿no? Feuerbach establecía, creo que más adelante lo vamos a ver, que la naturaleza existía independientemente de la filosofía. Y bueno,
Es aquí precisamente cuando aparece Feuerbach con su obra La esencia del cristianismo y que, como pone aquí, pulveriza de golpe la contradicción que existía anteriormente y resucita, ¿no? Vuelve o logra volver a poner al materialismo en su sitio. Y mira, como he comentado antes, la naturaleza existe independientemente de toda filosofía. Es la base sobre la que crecieron y se desarrollaron los hombres, que son también de suyo productos naturales. Fuera de la naturaleza y de los hombres no existe nada, y los seres superiores que nuestra imaginación religiosa ha forjado no son más que otros tantos reflejos fantásticos de nuestro propio ser. El maleficio quedaba roto, el sistema saltaba hecho añicos y se le daba de lado, y la contradicción, como solo tenía una existencia imaginaria, quedaba resuelta. Siendo vivido la acción liberadora de este libro, podría uno formarse una idea de ello. El entusiasmo fue general, al punto que todos nos convertimos en feuerbachianos. ¿Con qué entusiasmo esta nueva idea y hasta qué punto se dejó influir por ella? Pese a todas sus reservas críticas, puede verse leyendo a la Sagrada Familia. Y bueno, lo que ocurría es que, y Engels lo establece así en la obra, es que sí, Feuerbach rompe el sistema de Hegel, consigue hacerlo añicos, ¿no? Como pone en la obra, pero lo que hace es simplemente dejarlo al margen, ¿no? Dejarlo a un lado. Y eso no basta para acabar con una filosofía, no basta, que también lo dice en la obra, no basta para acabar con una filosofía decir simplemente que de nada, ¿no? Básicamente. Y también lo que ocurre es que estamos hablando de la filosofía hegeliana que había influido, pues, había tenido una influencia muy grande en la Alemania del momento. Y entonces, lo que había que hacer para suprimirla, como así lo dice la obra, había que suprimirla en el sentido que ella misma emplea, es decir, destruir críticamente su forma, pero salvando el nuevo contenido logrado por ella. ¿Cómo se hizo esto? Lo diremos más adelante. Que en el segundo capítulo empieza ya a hablarnos del materialismo de Feuerbach. Y bueno, este capítulo primero acaba con la Revolución de 1848, que por supuesto dejó a un lado la filosofía y tanto Feuerbach como Hegel quedaron en un segundo plano. Creo que me he olvidado antes de, de comentar un párrafo que creo que era importante sobre la... Bueno, creo que al final lo he comentado. Sí, creo que al final lo he comentado, pero bueno, por si acaso no lo vuelvo a comentar así por encima, que era que Engels reconocía la filosofía hegeliana en su carácter revolucionario y lo aplicaba a las distintas fases de la historia, en la que, bueno, y también lo ha comentado Joaquín, ¿no? En la que todas las fases se ven son como necesarias y por tanto legítimas para la época y para las condiciones que las engendran, pero todas caducan y pierden su razón de ser al surgir condiciones nuevas y superiores que van madurando poco a poco en su propio seno. Y a esto lo que se achaca también es el conservadurismo de esta, de esta filosofía de Hegel, que lo que hace es eh, eso, reconocer legitimidad a, a determinadas fases sociales y de conocimiento para su época, bajo sus circunstancias, pero nada más. Y bueno, si comenzamos ya con el segundo capítulo, si alguien tiene algo que comentar, que levante la mano. Bueno, como parece que nadie tiene nada que comentar, y bueno, yo os animo a que comentéis porque seguramente estaré diciendo alguna barbaridad y seguro que se me pueden corregir muchísimas cosas y que lo agradezco de verdad. Y bueno, pues comenzamos con el segundo capítulo que está dedicado al materialismo de Feuerbach. Y bueno, este segundo capítulo comienza con, a ver si carga, con lo que para Hegel, o sea, para Hegel, para Engels, es el problema cardinal de toda filosofía, que es el problema de la relación entre el pensar y el ser. ¿No? Aquí comenta
que me ha parecido interesante, muy interesante, la cuestión del alma, que realmente me ha parecido muy interesante, ya que en un primer momento, cuando obviamente el ser humano todavía no tenía los conocimientos que tiene ahora y vivía en la ignorancia, como dice Engels, se creía que sus pensamientos y sus sensaciones no eran funciones de su cuerpo, sino de un alma especial que moraba en ese cuerpo y lo abandonaba al morir. Desde aquellos tiempos el hombre tuvo forzosamente que reflexionar acerca de las relaciones de este alma con el mundo exterior, ¿no? Y aquí es cuando, con ese problema con el asunto del alma, es cuando empiezan a desarrollarse las diferentes religiones, que en un primer momento, como sabemos, eran politeístas, y poco a poco van desarrollándose, van desarrollándose más y más, y comienza a tenerse la idea de la existencia de un Dios único y exclusivo, que es el propio de las religiones monoteístas. Y, y bueno, aquí también en este problema, de la relación del pensar y el ser, surge una pregunta que, que divide a los grupos, a los filósofos en dos grandes campos, ¿no? Que se trata de establecer qué es lo primario realmente, si el espíritu o la naturaleza. Y este problema revestía frente a la Iglesia la forma agudizada la siguiente: el mundo fue creado por Dios o existe desde... Digo que esta pregunta dividía a los filósofos en dos grandes campos, ¿no? O atendiendo a las diferentes contestaciones que diesen a esta misma pregunta. Hay algunos que afirmaban que el espíritu tenía ese carácter primario frente a la naturaleza, y por tanto admitían en última instancia una creación del mundo bajo una u otra forma. Y en muchos filósofos, por ejemplo en Hegel, la génesis es bastante más embellada e imposible que en la religión cristiana. Lo que entiendo aquí es que los filósofos idealistas lo que hacían era admitir o reconocer que el mundo era creado de una forma, pero bueno, y como pone entre paréntesis, no sé si Hegel admitía completamente que el mundo fue, perdón, que como podemos ver en Hegel, creo que no admitía completamente que el mundo fue creado por Dios y ya está, sino que había otra forma de creación del mundo, pero bueno, que lo que admitían era precisamente esa creación del mundo. Los otros, los que reputaban la naturaleza como lo primario, figuran en las diversas escuelas del materialismo, ¿no? Y esta pregunta importante es la que divide las dos corrientes filosóficas, estas dos corrientes filosóficas, que son el idealismo, que, por recordar, antepone el espíritu a la naturaleza, y el materialismo, que la naturaleza es lo primario. Seguimos. Esto es, vale. Vale. Pero antes de seguir, otro comentario. Bien, aquí esta exposición que hace Engels, bueno, el documento es una simplificación que publica en el periódico oficial del Partido Socialdemócrata, por tanto no puede ser alta filosofía. Pero, sin embargo, dice algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que en el origen de la religión no está la necesidad religiosa de consuelo. Cuando muchos que se consideran comunistas interpretan que la religión es el opio del pueblo, que sirve para consolarle y todo lo demás, cosa que dice Marx en algún momento, es cierto. Pero el origen de la religión no está en la necesidad de consuelo de los primeros que desarrollan las primeras religiones, sino una pregunta por el ser y el pensar. Es decir, no la incertidumbre, sino lo extraordinario que tiene y que son conscientes los hombres en la época del salvajismo,
que tiene ser seres pensantes y descubrir que son los únicos seres pensantes de todo el planeta, porque los únicos que piensan son los seres humanos. Es ese descubrimiento el que genera una cierta aturdimiento, ¿eh? Y se empieza a explicar por la vía de la religión. Por tanto, no es el consuelo. Cuestión importante esta. Cuestión importante porque, ya digo, la interpretación, el fenómeno, la religión tiene una dimensión tan filosófica como cualquier otra filosofía. Por tanto, no es esa interpretación bastarda que muchas veces se deduce en muchos análisis, sobre todo más bien de orientación anarquista, pero que impregnan bastante a toda la corriente comunista y podemita hoy en día también. Y otra cuestión importante es que, dice que distingue el campo del idealismo y del materialismo, que son ciertamente dos posiciones filosóficas fundamentales, en función de qué es lo que consideran primario, si el espíritu o la naturaleza. Los que consideran que primero es el espíritu, pues son los idealistas, y los que consideran que primero es la naturaleza, son los materialistas. Ya en la época de Engels, esta interpretación o esta clasificación de las filosofías y de las corrientes filosóficas, él mismo nos ha dicho en algún momento que está superada. ¿Por quién? Por Kant y por Hegel. Porque dice Hegel, aunque su filosofía en última lo vamos a clasificar en el idealismo, no está tan claro que diga que lo primero es el espíritu como diferente a la naturaleza. Y lo mismo, bueno, pues en Kant es un poco más claro, pero Kant también parte del carácter natural del ser humano. Con lo cual, esta sirve para hacer esta interpretación muy difundida, también nos sirve para hacer una primera aproximación a las escuelas filosóficas y una primera taxonomía, una primera clasificación, pero la propia evolución filosófica ya en el siglo XIX había superado esta dicotomía. Pues perfecto. Seguimos adelante. Eso es, pero el problema de la relación del pensar y el ser encierra además otro aspecto a saber, o sea, otra nueva pregunta que volvía a distinguir a diferentes filósofos. En primer lugar, ¿qué relación guardan nuestros pensamientos acerca del mundo que nos rodea con este mismo mundo? ¿Es nuestro pensamiento capaz de conocer el mundo real? ¿Podemos nosotros, en nuestras ideas y conceptos acerca del mundo real, formarnos una imagen refleja exacta de la realidad? En el lenguaje filosófico, esta pregunta se conoce con el nombre de problema de la identidad entre el pensar y el ser, y es contestada afirmativamente por la gran mayoría de los filósofos. Aquí Engels diferencia las posibles respuestas, que como he puesto ahí, respuesta afirmativa, que Hegel que da la respuesta afirmativa y Kant y Hume que dan una respuesta negativa. Vamos a analizarlo así brevemente, que en Hegel, por ejemplo, la contestación afirmativa cae de su propio peso, pues según esta filosofía, lo que el hombre conoce del mundo real es precisamente el contenido discursivo de este, aquello que hace del mundo una realización gradual de la idea absoluta, la cual ha existido en alguna parte desde toda una eternidad, independientemente del mundo y antes de él. Y fácil es comprender que el pensamiento pueda conocer un contenido que es ya de antemano un contenido discursivo. Asimismo, se comprende, sin necesidad de más explicaciones, que lo que aquí se trata de demostrar se contiene ya tácitamente en la premisa. Pero esto no impide a Hegel, ni mucho menos, sacar de su prueba de la identidad del pensar y el ser otra conclusión, que su filosofía, por ser exacta para su pensar, es también la única exacta, y que la identidad del pensar y el ser hace comprobar a la humanidad, trasplantando inmediatamente su filosofía del terreno teórico al terreno práctico. Es decir, transformando todo el universo con sujeción a los principios hegelianos. Es esta una ilusión que Hegel comparte con casi todos los filósofos. Y por otro lado, como he dicho antes, se encuentran Hume y Kant que niegan la posibilidad de conocer el mundo o por lo menos de conocerlo de un modo completo. ¿No? Los argumentos decisivos
han sido aportados ya por Hegel en la medida en que podía hacerse desde una posición idealista, lo que Feuerbach añade de materialista de ingenio que de profundo. Bueno, yo creo que vamos a seguir porque sí, yo creo que vamos a seguir, a no ser que alguien quiera comentar más acerca de esta cuestión. Bueno, pues ahora nos, nos vamos a centrar más en Feuerbach, cuando más abajo ya establece Engels un poco, iba a decir su biografía, pero no. Empieza con la trayectoria de Feuerbach que dice Engels que es un hegeliano, no del todo ortodoxo ciertamente, que marcha hacia el materialismo, trayectoria que al llegar a una determinada fase supone una ruptura total con el sistema idealista de su predecesor. Por fin le gana con fuerza irresistible la convicción de que la existencia de la idea absoluta ante el mundo que preconiza Hegel, la preexistencia de las categorías lógicas antes que hubiese un mundo, no es más que un residuo fantástico de la fe en un creador ultramundano, de que el mundo material y perceptible por los sentidos, del que formamos parte también los hombres, es lo único real y de que nuestra conciencia y nuestro pensamiento, por muy trascendentes que parezcan, son el producto de un órgano material, físico, el cerebro. La materia no es un producto del espíritu, y el espíritu mismo no es más que el producto supremo de la materia. Esto es, naturalmente, materialismo puro. Y aquí pone que al llegar aquí, Feuerbach se atasca, no acierta sobreponerse al prejuicio rutinario filosófico, no contra la cosa, sino contra el nombre del materialismo. Uh-huh. Y bueno, el materialismo para Feuerbach, que creo que es la siguiente diapositiva. A ver, sí, perdón. El materialismo para Feuerbach, como bien dice él, es el cimiento sobre el que descansa el edificio del ser y del saber del hombre, pero no es para mí lo que es para el fisiólogo, para el naturalista en sentido estricto, por ejemplo, para Moll Scott. Lo que forzosamente tiene que ser, además, desde su punto de vista y su profesión, el edificio mismo. Yo, respectivamente, estoy en un todo de acuerdo con los materialistas, pero no lo estoy mirando hacia adelante. Aquí Feuerbach confunde el materialismo, que es una concepción general del mundo basada en una interpretación determinada de las relaciones entre el espíritu y la materia, con la forma concreta que esta concepción del mundo revistió en una determinada fase histórica, a saber, en el siglo XVIII. Más aún, lo confunde con la forma achatada, vulgarizada, en que el materialismo del siglo XVIII perdura todavía hoy en las cabezas de naturistas y médicos, y como era pregonado en la década del 50 por los predicadores de feria Buchner, Vogt y Moll Scott. Pero al igual que el idealismo, el materialismo recorre una serie de fases en su desarrollo. Cada descubrimiento trascendental, operado incluso en el campo de las ciencias naturales, lo obliga a cambiar de forma, y desde que el método materialista se aplica también a la historia, se abre ante él un nuevo camino de desarrollo. De aquí, en la siguiente diapositiva lo que he hecho es distinguir por un lado las limitaciones del materialismo de ese siglo XVIII, ¿no? El materialismo francés creo que es. Y una de las primeras limitaciones que tiene este materialismo es que es mecánico, porque por aquel entonces la mecánica, y además solo la de los cuerpos sólidos, terrestres y terrestres, en una palabra, la mecánica de la gravedad era de todas las ciencias naturales la única que había llegado en cierto modo a un punto de remate. Para los materialistas del siglo XVIII, el hombre era lo que para Descartes el animal, una máquina. Esta aplicación exclusiva del rasero de la mecánica a fenómenos de naturaleza química y orgánica, en los que, aunque rigen las leyes mecánicas, estas pasan a segundo plano ante otras superiores a ellas, constituye una de las limitaciones específicas pero inevitables en su época del materialismo clásico francés. Por otro lado, la otra limitación que tiene este materialismo que hemos comentado anteriormente es que no se trata de un materialismo histórico, se trata de un materialismo naturalista como ha comentado también Joaquín anteriormente, ¿no? No concibe el mundo como un proceso, como una materia sujeta a lo histórico. Es precisamente esa desconexión del materialismo y la historia. Esto correspondía al estado de las ciencias naturales por aquel entonces, y al modo metafísico, es decir, antidialéctico del filosofar con el que se relacionaba. Sabíase que la naturaleza se hallaba sujeta a perenne movimiento, pero según las ideas dominantes en aquella época, este movimiento no giraba no menos perennemente en un sentido circular, razón por la cual no se movía nunca de sitio, ni generaba siempre los mismos resultados. La concepción antihistórica de la naturaleza era por tanto inevitable. Esta concepción no se les puede echar en cara a los filósofos del siglo XVIII, tanto menos por cuanto aparece también en Hegel.
es precisamente lo que hemos comentado anteriormente de que eso, que dicho materialismo no era un materialismo histórico. Y bueno, aquí sigue Engels haciendo hincapié en esa concepción histórica del materialismo. Y bueno, aquí la lucha contra los vestigios de la Edad Media tenía cautivas todas las miradas. La Edad Media era considerada como una simple interrupción de la historia por un estado milenario de barbarie general, los grandes progresos de la Edad Media. La expansión del campo cultural europeo, las grandes naciones de fuerte vitalidad que habían ido formándose unas junto a otras durante este periodo y finalmente los enormes progresos técnicos de los siglos XIV y XV, nada de esto se veía. El criterio hacía imposible, naturalmente, penetrar con una visión racional en la gran concatenación histórica y así la historia se utilizaba a lo sumo como una colección de ejemplos y ilustraciones para uso de filósofos. Esto es aquí en inglés dice que era imposible o que no era viable esa desconexión porque pierde, pierde su sentido, ¿no? Es una concepción antihistórica. Y bueno, este párrafo creo que, bueno, sí, vamos a leerlo. Los vulgarizadores que durante la década del 50 pregonaban el materialismo en Alemania no salieron en mucho menos del marco de la ciencia de sus maestros. A ellos, todos los progresos que habían hecho desde entonces de las ciencias naturales solo les servían como nuevos argumentos contra la existencia de un creador del mundo, y no eran ellos ciertamente los demás llamados para seguir desarrollando la teoría. Esto creo que anteriormente, más arriba en la obra, Engels se refiere a que los autores de los filósofos de esta época, ellos pensaban que actuaban por el pensamiento puro, pero no era así, lo que actuaban era impulsados por los progresos que se daban en las ciencias naturales. Y bueno, seguimos. Y el idealismo, que había agotado ya toda su sapiencia y estaba herido de muerte por la Revolución de 1845, podía morir al menos con la satisfacción de que por el momento la decadencia del materialismo era todavía mayor. Feuerbach tenía indiscutiblemente razón cuando se negaba a hacerse responsable de ese materialismo, pero la que no tenía derecho era confundir la teoría de los predicadores de feria con el materialismo general. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. Aquí hay dos cosas que creo que son curiosas. Y es que, bueno, en aquel entonces las ciencias naturales llegaron a a muchísimos conocimientos, pero que no se lograron enlazar y articular, ¿no? Y esto era como un poco caos. Engels establece que Feuerbach pudo asistir a tres descubrimientos decisivos, como son el de la célula, de la transformación de la energía y el de la teoría de la evolución darwinista. Y aquí lo que pretende criticar Engels yo creo que es, bueno, los autores de esa época, ¿no? Ya que al parecer Feuerbach vivía aislado, solitario, como en el campo pone incluso, como un ermitaño, ¿no? Y es precisamente lo que quiere criticar es que cómo un filósofo como Feuerbach, solitario, en el retiro del campo, podía seguir los progresos de la ciencia tan de cerca que le fuese dado a apreciar la importancia de descubrimientos que los naturalistas discutían aún por aquel entonces o no sabían explotar suficientemente. Y aquí la culpa, y aquí viene la crítica, hay que echársela única y exclusivamente a las lamentables condiciones en que se desenvolvía Alemania, en virtud de las cuales las cátedras de filosofía eran monopolizadas por pedantes eclécticos aficionados a sus sutilezas, mientras que un Feuerbach, que estaba 100 codos por encima de ellos, se aldeanizaba y se avinagraba en un pueblucho. No le hagamos pues a él responsable de que no se pusiese a su alcance la concepción histórica de la naturaleza, concepción que ahora ya es factible y que supera toda la unilateralidad del materialismo francés. Y, y bueno, en segundo lugar, otra cuestión curiosa que encontró también es que Feuerbach tiene toda la razón cuando dice que el materialismo puramente naturalista es el cimiento sobre el que descansa el edificio del saber humano, pero no el edificio mismo. Y aquí, a continuación, creo que Engels pretende completar esta tesis de Feuerbach, esta filosofía, y la conecta con la historia, ¿no? Y dice que el hombre no vive solamente en la naturaleza, sino que vive en la sociedad humana. Y esta, pues, es el resultado de una historia y de una ciencia de la naturaleza, ¿no? Ni más ni menos que de la naturaleza.
Tratábase pues de poner en armonía con la base materialista, de construyendo sobre ella la ciencia de la sociedad, es decir, el conjunto de las demás ciencias históricas y filosóficas. Esto es la conexión que acabo de comentar del materialismo con la historia, que Feuerbach no lo hizo y, como dice aquí, no llegó a desprenderse de las autoridades idealistas tradicionales y él mismo lo reconoció con esas palabras. Respectivamente, estoy en todo de acuerdo con los materialistas, pero no lo estoy mirando hacia adelante. Y aquí Engels lo que dice es que el hecho de quizás de que Feuerbach viviera aislado, no, pues, no le hizo ningún bien y no pudo, eh, en lugar de hablar con otra gente o sí, aquí pone que en vez de producir sus ideas por el contacto amistoso y el choque hostil con otros hombres de su calibre, pues ese estado de aislamiento le obligaba a extender las ideas en su cabeza solitaria. Y bueno, hasta qué punto seguía siendo idealista en esto lo veremos en detalle más adelante. Aquí, para acabar, veremos la crítica que hace Stark ¿no? de Feuerbach, al que considera idealista, y Feuerbach, perdón, cambio de diapositiva, que ya estamos más adelante. Y bueno, y Stark decía que Feuerbach era idealista, que creía en el progreso de la humanidad, y no obstante, la base del cimiento de todo edificio sigue siendo el idealismo. El realismo no es para nosotros más que una salvaguardia contra los caminos falsos, mientras seguimos detrás de nuestros corrientes ideales. La causa de la compasión, el amor y la pasión por la verdad y la justicia no son fuerzas ideales. Y bueno, aquí Engels lo que hace es, yo creo que defender de alguna manera a Feuerbach, ¿no? Y bueno, da tres motivos que bueno, los leemos y damos por concluida la sesión, a no ser que alguien tenga algo que comentar. Bueno, en primer lugar, aquí el idealismo no significa más que la persecución de fines ideales, y estos guardan, a lo sumo, relación necesaria con el idealismo kantiano y su imperativo categórico, pero el propio Kant llamó a su filosofía idealismo trascendental, no porque ni mucho menos girase también en torno a ideales éticos, sino por razones muy distintas, como Stark recordará. La creencia supersticiosa de que el idealismo filosófico gira en torno a la fe en ideales éticos, es decir, sociales, nació al margen de la filosofía. El anticristo alemán que se aprende de memoria en las poesías de Schiller las migajas de cultura filosófica que necesita. Nadie ha criticado con más dureza el impotente e imperativo categórico de Kant, impotente porque pide lo imposible y por tanto no llega a traducirse en nada real. Nadie se ha burlado con mayor crueldad de ese fanatismo de filisteo por ideales irrealizables a que ha servido vehículos Schiller como, véase por ejemplo, la fenomenología, precisamente Hegel, el idealista consumado. En segundo lugar, no se puede en modo alguno evitar que todo cuanto mueve al hombre tenga que pasar necesariamente por su cabeza, hasta el comer y el beber, procesos que comienzan con la sensación de hambre y sed, sentida por la cabeza, y terminan con la sensación de satisfacción, sentida también con la cabeza. Las impresiones que el mundo exterior produce sobre el hombre se expresan en su cabeza, se reflejan en ella bajo la forma de sentimientos, de pensamientos, de impulsos, de actos de voluntad, en una palabra, de corrientes ideales, convirtiéndose en factores ideales bajo esta forma. Y si el hecho de que un hombre se deje llevar por estas corrientes ideales y permita que los factores ideales influyan en él, si este hecho le convierte en idealista, todo hombre de desarrollo relativamente normal será un idealista innato. ¿Y de dónde van a salir entonces los materialistas? En tercer lugar, la convicción de que la humanidad, al menos actualmente, se mueve a grandes rasgos en un sentido progresivo, no tiene nada que ver con la antítesis de materialismo a idealismo. Los obligaban esta convicción hasta un grado casi fanático, no menos que los deístas Voltaire y Rousseau, llegando por ella no pocas veces a los mayores sacrificios personales. Si alguien ha consagrado toda su vida a la verdad y la justicia, tomando la frase en buen sentido, ha sido por ejemplo Diderot. Por tanto, cuando Stark clasifica todo esto como idealismo, con ello solo demuestra que la palabra materialismo y toda la antítesis entre ambas posiciones perdió para él todo sentido. Bueno, si alguien quiere comentar algo acerca de esto, acerca de cualquier punto de la relación, puede hacerlo. Vamos a ver, empezando por el final. Es que Sí. la interpretación que hace Starke de idealismo y materialismo es la que predomina hoy en día. ¿Quién es idealista? El que muere por sus ideales.
¿Cuál es el mal del mundo? El materialismo que nos envuelve. La gente solo piensa en comer, en beber, en disfrutar, en ir a la playa y en comprarse un móvil nuevo. Puro materialismo. Bueno, esa interpretación de materialismo e idealismo, ¿eh? Que es la interpretación no filosófica o falsa, es ¿cómo se llamaba? De Starke, es hoy la interpretación dominante en la conciencia de la gente, en el sentido común de lo que es idealista y materialista. Por tanto, cuando Engels critica esta forma de utilizar los términos, no es una cuestión de hace 100 años, sigue siendo completamente actual. Es más, yendo a otro punto, antes de la cita en la que Feuerbach dice que es para él el materialismo, Engels dice, bueno, ¿en qué medida avanza Feuerbach sobre el materialismo de su época? Bueno, pues en que llega a tomar conciencia de que el propio ser humano es parte de la naturaleza. Dice, y ahí se estanca y no sé qué. Pero, ojo, es que antes, en ese mismo párrafo, Engels dice que Feuerbach critica la idea absoluta de Hegel, ¿eh? Idea absoluta que dice Engels, que supone la preexistencia de las categorías lógicas antes de que exista el mundo. Es decir, que para Hegel el orden lógico es previo al orden de la naturaleza. Parece una cosa muy rara, pero no lo es. Hoy en día, el 99,9% de los matemáticos, por no decir la totalidad de los matemáticos, igual que hay alguno por ahí que es un poco marxista y no se suscribe a esa opinión, pero todos admitirían que, pues que el mundo es matemático y que la matemática preexiste a la aparición del ser humano sobre la Tierra. Con lo cual, esta interpretación de Hegel tampoco es tan cosa del pasado, oiga. No, que Engels nos está hablando aquí de la filosofía del siglo XVIII y del siglo XIX. No, es que estamos en las mismas. Es más, podríamos decir que en ese sentido, sin saberlo, muchos científicos, entre ellos los matemáticos, son en última instancia hegelianos y defensores de una cierta idea absoluta. Pero es que muchos marxistas también admiten eso. Es decir, que la matemática es un descubrimiento de los seres humanos, pero que forma parte de la realidad, por tanto, de la realidad necesaria, previa a la existencia de ese descubrimiento o incluso del no. Con lo cual, estos problemas de los que se está hablando en este texto son muy actuales y quizá la interpretación de Engels, en ocasiones excesivamente simplista, no permite profundizar, pero sí nos anuncia por dónde tiene que ir la profundización filosófico-política también hoy en día. Digo que simplifica demasiado, por ejemplo, su idea sobre el cerebro. Hoy en día, muchos científicos también estarían de acuerdo con Engels, que en última instancia todo está en el cerebro, pero en los avances de los otros científicos precisamente más apegados a la realidad y a la interpretación materialista de la historia, nos dicen que no, que no todo se reduce al cerebro. Aunque las sensaciones se imprimen en el cerebro, se requiere el conjunto del cuerpo humano. La mano
Puede ser que a Joaquín se le haya ido la conexión. Digo que hay un Bueno, a cierto ver si. cerebrismo Ah, sí. reduccionista por parte de Engels, pero que de nuevo está perfectamente de actualidad. Porque muchos investigadores hoy en día pretenden, incluso en la filosofía de fondo de la inteligencia artificial, está la idea de que toda la inteligencia cabe en un cerebro y no requiere nada más que un cerebro, con el suficiente número de conexiones sinápticas y con el suficiente grado de aleatoriedad. Si somos capaces de reproducir un cerebro, pues ya tenemos reproducido el ser humano, el ser pensante. Bueno, pues parece que Engels, por lo menos tampoco se le puede juzgar demasiado, porque, insisto, es un texto de divulgación, pero también hay cierto reduccionismo, pero siempre con una actualidad asombrosa, a mi juicio. Es un texto perfectamente actual. No sé si alguien más tiene que comentar algo. Lo puede hacer sin ningún problema ahora. Parece que no hay más comentarios. Paramos entonces la grabación. Eh, sí, ¿no? Si no hay nadie más que quiere comentar nada, pues yo creo que sí. Vale, pues muchas gracias. Muy bien presentado y seguiremos el próximo día.